atracos, perfectos atentados, bien iluminados. Las monjas verdes revolucionarias para gran consumo. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra, extra. ¡Prendan la luz! Hágase la luz. Hola, 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 hola. ¿Todos bien? ¿Cómo están? ¿Por qué no hablan ustedes? Que yo estaba molestando No, a que Mauro. está ahí. Todo tranquilo, ¿qué tal? Esto es Ojo con los Medios. ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? ¿Y a usted? Como Miguel Abuelo. ¿Cómo? Buen día a día. Buen día a día. ¿Usted, Mariano? Bien, bien. Llegamos corriendo hoy. ¿Qué ha pasado? No sé qué pasó, pero se nos hizo tarde. Lunes. Haciendo tonterías por ahí. Lunes de carnaval. Ya estamos en carnaval. Bien, ¿va a ir a Oruro usted? No. Toca trabajar en la radio. ¿Y en La Paz va a estar ahí por el Prado molestando a las jóvenes? No, no se puede. Está Se prohibido. pone denso la situación. Es bien desagradable ser una joven dama, paseña, y andar por el Prado, te masacran. ¿No? ¿Es así o no? Sí, es feo, sí. es desagradable. No, pero La otra vez a una chica le trataron muy mal. más desagradable. Pórtense bien, compañeros. Más desagradable. Un es acá poquito en de la zona agua, sur. todo bien, pero... ¿Eh? En la zona sur es más desagradable. ¿Sí? Sí. Es ¿En qué parte? batalla como la 21 de Calacoto, como dice Cuchicuchi. Ah, sí, eso nunca lo vi. Voy a ir a ver. Pero ahí no te mojas con globos, sino con agua, sino congelados. Bueno, voy a ir a chusmear y voy a ir con mi cámara para registrar eso. ¿Cuándo hay que ir? Todos los días, ¿no? Todos los días, bien. Todos los días. Bien, La época de carnaval, ¿eh? No todos los días. por supuesto, por supuesto. Bien, ¿por dónde vamos a arrancar hoy en el acontecer internacional? 3 palabras. ¿Qué vamos a tener hoy? Sí. Venezuela. Vamos a meternos con Venezuela. Hubo reunión de cancilleres de UNASUR en Montevideo para tener una comunicación conjunta respecto a la denuncia de Venezuela sobre el golpismo que se está llevando adelante de Estados Unidos contra ese país. Tenemos declaraciones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, al respecto. Ah, sí. Y después, Bien. y después algunas notitas de lo acontecido en el día. Excelente, me parece muy bien. Vamos a repasar entonces, junto a Lord Anthony y el doctor, un poco los titulares que fuimos descubriendo por ahí. Che, está mal Dilma, ¿tenemos algo de eso? Sí, ahí. Bien, empezamos entonces. Adelante, Rusia Today. Atención. ¿Qué es eso? ¿En qué idioma es Beyond Carpet? Calculan que Estados Unidos es autor de unos 10.000 atentados similares al 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, dice el titular de Russia Today. ¿Qué significa esto? ¿Es un analista? Sí, un analista, James Lucas, hizo un análisis sobre casi 50, no, sí, desde la guerra de Vietnam en adelante, sobre los distintos ataques y situaciones que llevó adelante Estados Unidos en sus diferentes guerras globales contra el terror, y hizo un cálculo que desde esa fecha hasta el momento de las víctimas y los perjuicios son equivalentes a esa cantidad de atentados. Recordemos el 11S en el año 2001 en los Estados Unidos. Atentados, tantos. Mirá que nosotros no queremos a los Y gringos. porque si, a ver, si las cifras son 3.500, está bien eso, sí. Entonces 3 más. millones y medio. 3 millones y medio. Bueno. Sí, eso, de víctimas. Sí. Esa es la cifra oficial que dio el atentado. o sea, de toda la gente, no de atentados, sino de gente que han matado en sus guerras de invasión. Exactamente, exactamente. No que hayan cometido atentados similares, sino que, digamos... En cada incursión. En cada incursión O sea, que el número de cifra de víctimas fatales es 10.000 veces el atentado del es 11S. un numerito, ¿no? Es Bien, un número que va a Gringolandis. pasar desapercibido, de todas maneras.
Bueno, vamos a lo que sigue. Brasil. Me quedé pensando un poquito en el número ese, un poquito violenta la situación, ¿no? A ver si paramos, muchachos. Ahora que quieren mandar armas a Ucrania para incendiar ese país del este europeo. Paremos un poco, muchachos, un poquito de negociaciones de paz en todos lados. A ver si nos ponemos de acuerdo para terminar con las guerras de una buena vez. ¿O no, Loranto? Y usted que Sería importante, pero solía ser nuestro canciller. lo que pasa es de que en este tipo de eventos y momentos lo que más vale es el tema del dinero. Y por un lado o por el otro lado, el comercio de armas o el pasar las armas les resulta lo mejor para ellos. Mejor si tienen varios Entonces conflictos. está bien. Desde el punto de vista capitalista y cómo lo manejan, para ellos está bien. Pero es un vos podés negocio ser normal. capitalista, pero no por ello Lo que pasa es tenés de que justificar las guerras, no, digo, ¿no? no se justifica, pero de todas formas, en la visión de ellos, tan cerrada, tan de caballo cochero, pues no les importa si la guerra está en un lado, si está en el otro, y las cifras son claras, ¿no? O sea, Es mucha mucho. gente muerta para nada, porque no sé qué se lograron con todas esas guerras. Nada, todo peor es. Pasa que lo que dice Lorla, la industria de las armas, la industria de las drogas, el tráfico de personas generan miles de millones de dólares. Pero por lo menos si hubiera habido una guerra que vos me decís, ahí la hicimos bien y ahora está mejor. Pero A no- todos lados donde van queda un desastre. Pero el No, problema pero- no es porque pasa que lo importante es que quede un desastre porque ahí aparece otra industria, que es la industria de la reconstrucción de ese lugar y que eso beneficia a muchísimas empresas. Ahora, Fíjese la cantidad de empresas contratadas que hay en Irak, por ejemplo, o en Afganistán. ahora déjame ir un poquito más allá. Adelante. Y es el tema de que este año hay elecciones, bueno, dentro de 2 años hay elecciones. Y se hace un lobby, entra tanta plata que obviamente necesitan juntar ese tipo de montos, tener satisfechos a los grandes inversionistas de la guerra. Hay Y una lo imagen mismo. bastante asquerosa de un documental de Michael Moore donde se juntan los empresarios petroleros cuando hace la invasión a Irak. Y ahí le dicen, hey, vamos a ir y te vamos a tener no sé cuánto petróleo para explotar, y los tipos Se sacados. excitan, sí, sí, Habría que- un orgasmo de... Sí, sí, tendríamos que volver a buscar esa imagen. Con los dólares en los ojos. Impresionante, impresionante. Bueno, nos vamos a Brasil. Adelante. Dilma la está pasando mal. A ver. Ojo con los diarios. O liberal. El diario O Liberal de Belén dice que la crisis aumenta la imagen negativa. El rechazo. El rechazo a Dilma, apunta Datafola. El concepto de negativo se debe al escándalo de Petrobras y a las incertidumbres con la economía. Si me sacás de ahí para mostrar Hace así, doctor. ahí. Mire cómo bajó. De 42 positivo a 23 positivo. Y de 23 negativo a 44 negativo. Exactamente. En nada aparte. Eso Es muy poco de para un- diciembre a febrero. Para un primer mandatario, 23% de aceptación es poco. Y me Es parece poco. que además el nuevo escenario conservador que hay en Brasil, al cual Dilma, digamos, ha sumado un gabinete con una impronta bastante conservadora, mechada con algunos históricos del Partido de los Trabajadores, más un Congreso conservador, más la decisión de algunos ajustes, esto, digamos, me parece que enoja hacia ambos lados, ¿no? Es que cada vez que se aplican políticas conservadoras, la gente, obviamente, la imagen de los políticos que aplican esas políticas baja. Pero acá creo que, digamos, hay una cosa asusada también ¿Hay por los medios de necesidad? comunicación, Sí. por el escándalo de Petrobras, que ha sido como un caballito de batalla para decir que el gobierno petista es corrupto. Habrá que ver si hay una necesidad verdadera de aplicar todas esas políticas tan conservadoras. Es una discusión muy compleja, obviamente. Pero después viene uno y aplica políticas favorables a las clases populares, entonces los neoliberales vienen y le dicen que es un populista, que aplica esas políticas para mejorar su imagen, pero que en realidad son medidas que no favorecen al pueblo. La discusión es eterna y está siempre abierta. Por eso cuando Evo nacionalizó YPFB, muchos neoliberales decían, ¿cómo va a ser esa medida tan populista que no sirve a los intereses de Bolivia porque perdemos las invenciones extranjeras, etcétera, etcétera?
y los resultados demuestran que funcionó. Sin embargo, obviamente la discusión no termina ahí porque puede haber otros momentos o situaciones o manejos de esos escenarios que no se terminan de hacer tan bien y no funcionan tan bien. Entonces, bueno, vamos a lo que sigue. Carta capital de Brasil. ¿Qué dicen nuestros amigos Takahashi? La Carta Capital, la revista más importante de la izquierda del Brasil, sacó un editorial que le pregunta a Dilma, ¿todavía hay tiempo? Porque Brasil vive un momento sombrío de extrema gravedad y Dilma tiene que elegir si elige el mal peor o el mal mejor. Están como en una situación muy compleja y este es un editorial, digamos, de un espacio progresista, cercano al gobierno, cercano al Partido de los Trabajadores, y que expresa la preocupación también de los sectores de izquierda que apoyan al progresismo en Brasil por el rumbo que se está tomando. Muy bien. Les quiero leer un mensaje que me llega al Facebook. Adolfo Jorge desde Cotagaita. ¿Conoce Cotagaita, Lord? Al sur de Bolivia, sí. Bueno, por referencias. No ha ido. No, no he ido. Vaya, pero tenga... ¿Pero de qué se ríe? No fue a Cotagaita, no es ningún pecado. Lo conozco de referencias. Está bien, no entiendo de qué se ríe. Bien, yo he pasado muchas veces por Cotagaita porque me queda camino para la frontera con Argentina y después... Cuidado, hay problemas con los ríos, che, ahí en el sur de Potosí. Se han llevado un par de personas en Cotagaita inclusive. Bueno, te saludo de Cotagaita, dice Adolfo Jorge. Llamo al teléfono y ya no contestan. Ahora no se ríen, ¿no? Bien, ríanse ahora, compañeros. Bien. Ya quiero que se aclare el señor Villegas, que en paz descanse, nació en el municipio de Cotagaita y no en Villazón. Ha sido un norchicheño. Por favor, si pueden comentar. Gracias y felicidades. Al final, ¿dónde nació Carlos Villegas? Todo el mundo decía que es en Villazón. Decían en Villazón, sí, sí. Acá el compañero acota otro número. Bueno, el número es 214-8440. Pongamos ahí las líneas de comunicación a ver si ¿Cuánto tiempo? efectiva funciona o no. Muy bien. 214. 8440. Y todavía no ha llamado Niklaus nunca. Bien, seguimos adelante. La razón. Sectores sociales de Chile se preparan para recibir a Mesa. Tras el anuncio del viaje, Carlos Mesa, el vocero de la demanda marítima de Bolivia, anunció que efectivamente va a viajar a ese país para informar sobre la historia de la demanda por el litoral boliviano, y organizaciones sociales afines han dicho que lo van a recibir muy gustosos, incluido el secretario general del Partido Humanista, que es uno de los partidos que han apoyado abiertamente el derecho de Bolivia a una salida soberana al mar. Y Carlos Mesa está en Estados Unidos en un evento organizado por Sacha Llorente y también haciendo precisamente el lobby de la demanda marítima. Él ha confirmado que posiblemente para marzo, pero no una fecha específica, va a estar por Chile. Mire, la tapa, la portada que vemos a continuación le va a gustar. A ver. ¡Adelante! Mire, esto es en Perú. Pánico se apodera de Chile. La ofensiva de Evo por salida al mar, por eso el pánico. La moneda, Bien. además, en su bajada, dice la moneda preocupada por la intervención del Papa Francisco en el reclamo boliviano. También temen que el bloque chavista se sume a campaña Menuda electoral. portada. Intuyo que el bloque chavista es el bloque de diputados Oiga, del pero- Partido Comunista en Chile. No, es Correa, ¿A eso será? digo yo. Hay que ver. No digo, como hablan del temor de Chile, tal vez se refieren toda la... Del bloque Al contexto. chavista dentro de Chile, no creo, porque ¿qué bloque chavista Sí, hay? porque como ahora hay mucha representación del Partido Comunista dentro del Parlamento, digamos... ¿Será? Y le llaman a los compañeros del PC al A Hugo Gutiérrez, Camila, a la Camila Vallejo. la otra compañera que también ahora no recuerdo el nombre, que era estudiante también, que fue Ah, electa tiene razón. diputada. ¿Cómo es que se Ahí llama? creo que hay senadores y diputados, Un grupito, 6 sí. y 4 es un buen número. Carol Cayola. Carol Cayola, exactamente.
Hay que ver, pero bueno. Estuve en el, les cuento, el bloque de diputados comunistas, ahí en la ciudad de Valparaíso, donde está el Congreso, tiene su piso, creo que era el 6. Entonces todo el bloque está ahí ocupado Están y junto juntos. en un piso, como corresponde todos los compañeros del partido juntos. Interesante es la vida del Congreso en Chile. Me pareció lindo para verlo y conocerlo, la verdad. Bueno, ¿con qué seguimos? Con la Esto es muy bueno. Número 6. Dale. Ojo con los diarios. Atención, esta es... Vemos en pantalla al señor Alexis Tsipras, recientemente ganador de las elecciones con el partido Syriza, y a su izquierda, se ve a la derecha en su pantalla, su compañera, su mujer, una bonito joven también Alexis, tiene 40 años. Perfil griego. Y el titular, adelante. La revista Vogue, una revista de moda muy popular, Muy, nacida en los Estados Unidos. Muchas veces nos hacen notas de la revista Vogue. Por eso está con la pinchita ahora. Exactamente. Claro, con sus versiones en otros países, agarra y dice sobre la primera dama de Grecia que se viste ropa barata y repite modelos, es decir, que se vuelve a poner la misma ropa en otras ocasiones. Y pregunta por qué no viste ropa de Balenciaga o Alexander McQueen. Qué imbéciles. Tarado. En Qué lo que se tarado. ocupan. No. ¿Qué le importa a la revista Vogue cómo se viste? Aguante, somos los primeros ahora defensores de la primera dama griega que Aparte en vez de tener un cambio de ropa de última marca y de último modelo para todos los días, es una mujer humilde y qué sé yo. No, Se viste como cualquier hijo de vecino, que no tenés una ropa para cada día. Sí, aparte hay una doble superficialidad por parte de la revista. Primero, que en un contexto en el cual Grecia está en una crisis profunda, social. donde la mitad, el 25% de su población está desocupada, el 50% de los jóvenes desocupados, sin trabajo, 3 millones de personas bajo los límites de la pobreza sobre una población de 11, es decir, una situación muy complicada. Hablar de que la mujer se tiene que vestir con ropas carísimas es de un nivel de frivolidad espantoso. ¿Cuánto vale su pilcha, Lorantoni, de hoy? A ver. Jeansito comprado en la Feria del Alto. No, qué horror. Mi polerita. ¿A cuánto? ¿40 bolivianos? Sí, 40 bolivianos. Qué Poler- desastre, La Lor. polerita de 20 luquitas. Y para de contar. Bien. Bien. Zapatitos, bueno, si los zapatitos un poquito más caros, para que dure. No, y además la esposa de Alexis Tsipras ha nacido y vivido en un barrio obrero muy humilde, es militante del Partido Qué Comunista horror. mucho antes de... Así que la revista Vogue, No. Y además hay, y quizás de memoria, pero en algún momento creo que en esta revista eligieron a Michelle Obama también como la mejor vestida. Y tal vez sea por eso las comparaciones que se tienen tan Y odiosas. claro, es que Ay, cualquiera el fachero, ¿no? Sí. que venga de... No me mides, mi traje vale nada más que $18.000. La de Milán. Sí, sí. Sí. Tiene la etiqueta. Me la pasaron a mí me auspicia la revista Vogue. Bien, obviamente cada vez que aparece, y esto no es un dato menor, una figura política contestataria, por decirlo de una manera, que cuestiona los postulados de las grandes políticas hegemónicas, en este caso es la compañera del primer ministro de Grecia, y le van a tratar de afectar su imagen por donde puedan. Y esto es parte de la campañita, así que ojo con los medios igualmente. Salimos a la calle hace un par de días a hacer una nota para Hispan TV sobre la posible reelección de Evo Morales, o sea, si hay que habilitar la Constitución para que se haga mediante un referéndum, el presidente Evo pueda presentarse nuevamente. Y Mariano, nos sorprendimos un poco con algunas percepciones. sí, yo pensé que íbamos a encontrar personas, incluso estando a favor del proceso de cambio, que dijeran, no, bueno, es necesario el recambio, digamos, 3 periodos está bien. Y lo que encontramos fue, muy por el contrario, un deseo de continuidad, porque si Evo es el mejor, ¿por qué no va a seguir? Que el soberano es el pueblo, que el pueblo decida si se puede seguir o no. Ahí interesante nota. Yo leí hace poco que decían que la que iba a estar
a la cabeza después de que Evo Morales salga de este periodo iba a ser su hija, Eva Liz. Por ahí había un rumor. Y después sí, eso se quedó. salió en varios lugares. A mí no me parece eso. O sea, si hace su trabajo político y se instala y todo, está bien, pero sacar de la galera un conejo así, en política me parece muy complicado. Solo por portación de apellido, aparte. Muy complicado. Bien. Vamos a ver Bien. qué pasa. Pero lo cierto es que la gente dice, bueno, si la ciudadanía quiere seguir votando por Evo, que sigan. A ver, vamos a ver la nota, la discusión está abierta de alguna manera. A menos de un mes de asumir su nuevo mandato, la posibilidad de reformar la Constitución para habilitar la reelección indefinida de Evo Morales ocupa buena parte de la discusión pública en Bolivia. El presidente ha reiterado que no aspirará a un nuevo mandato presidencial, pero muchos integrantes de su partido creen que la decisión debe ser tomada por la ciudadanía. Que se tiene que hacer al pueblo boliviano. Ellos serán los que finalmente digan si puede aperturarse y volver a la reelección al presidente Evo. Y es lo más democrático. La democracia es apertura, la democracia es participación. La diputada Norma Pierola, una de las más férreas opositoras al gobierno, niega la legitimidad de un referéndum, ya que asegura que todos los poderes están controlados por Evo Morales. Inclusive en estas últimas elecciones sabemos que ha habido un montaje de fraude electoral tremendo. Sin embargo, los resultados de los últimos procesos electorales en Bolivia no han sido cuestionados por ningún organismo internacional. Yo estoy a favor de cualquier reelección. ¿Por qué nos van a obligar a no votar por quien queremos votar? ¿Por qué la van a obligar a la gente a no votar por quien quiere votar? En la plaza principal de La Paz, Hispan TV no encontró a nadie que esté en contra del analista argentino-boliviano Fabián Restivo. Durante mucho tiempo no habíamos tenido un presidente que dé tanto de sí para con nuestro país. Personalmente creo que todo lo que se hace bien no tiene por qué ser cortado. Si hubiese un nuevo referéndum para reelegir nuevamente su reelección del presidente Morales indefinidamente, estaríamos de acuerdo. Excelentísimo, hasta me pondría en campaña. Si el pueblo lo decide, sí. Recordemos que en nuestra región, América Latina, tanto la República Bolivariana de Venezuela como Nicaragua y el Ecuador tienen aprobada la reelección indefinida. Andrés Allari, Hispan TV, La Paz. Bueno, ahí está el debate que yo creo que ha sido instalado más por la oposición que por el gobierno. Sí, efectivamente. Y de hecho, eso es muy común, se ha dado mucho en los gobiernos en Latinoamérica, que han tenido, digamos, un paso exitoso y que choca esa voluntad de continuidad con el texto constitucional, y lo que hace la oposición política es decir, estos quieren perpetuarse en el poder, y lo sacan esa información y empiezan a decir que hay un intento de esto sin que desde los propios oficialismos se lo diga. ¿Yo sabe con qué lo comparo siempre este tema? ¿Con qué? Con Maradona. Claro. Digo, porque si usted tiene a Maradona en la selección, ¿no? Sí. Y Maradona puede seguir jugando. ¿Viste? Los futbolistas se terminan rápido su carrera profesional, pero los políticos no. Entonces, si usted tiene la posibilidad de que Maradona, que es el mejor del mundo, siga siempre jugando, ¿para qué lo va a sacar? Que siga, pues. Si tenés al mejor, ¿para qué? Después podemos Vas a discutir prescindir. si Evo Morales es el Maradona de la política, ya es otra discusión. Hace poco, ¿quién fue? Randazzo, que dijo que Cristina era la Maradona de la política. Sí. Florencio Randazzo, ministro de Transporte de la Argentina y uno de los precandidatos presidenciales para la continuidad del kirchnerismo en el poder. Y bueno, y por otro lado, en una encuesta se ha planteado que Rafael Correa, Pepe Mujica y Evo Morales son los presidentes más populares. Por ejemplo, en Uruguay no puede haber reelección. Lamentablemente. Y para mí, si pudiera seguir, el Pepe ya está grande, ¿no? Me imagino que probablemente quiera descansar, no sé. Pero a mí me hubiera encantado que el Pepe siga siendo presidente, por ejemplo. No hay reelección, pero sí con espacio de un mandato se puede volver a presentar, igual que en Chile, que existe esa facultad. Y además Pepe no va a dejar todo el área política. A propósito, abrió una página de internet, hay que verla. Sí. No, pero va a estar en el Senado y va a ser como el mediador entre la nueva gestión de Tabaré Vázquez con la gente, y eso pues también dice mucho de él, ¿no? ¿Qué va a hacer? No entendí.
como Es senador. Senador. Ah, va a ser senador. Va a ser seguramente jefe de la bancada del Frente Amplio. Posiblemente, inclusive por ahí apunta a que sea presidente del Senado en el Uruguay. Y que eso también va a permitir tener mucho más cercanía con la nueva gestión de Tabaré Vázquez. Che, es tardísimo y tenemos más notas por repasar. Hagamos un cortecito y a la vuelta vemos de qué hablamos. Si nos metemos de lleno en Venezuela o hay alguna cosita ahí que tiene que ver con los medios y con la situación de Ucrania que también nos interesa repasar contigo. A la vuelta entonces, métele. Dale. Entonces vamos a compartir con ustedes el último escándalo mediático de nuestra querida cadena amiga NBC Gringolandis. O dicho, si sos de los periodistas que tienen que parecer importantes, NBC. Lo dije bien, ¿no? NBC. Más gringo. A ver, usted puede. NBC. Okay, perfecto. Perfecto, vamos a ver qué pasó con el periodista, uno de los periodistas estrellas de esta querida cadena amiga, en un reporte de la televisión española. Presentador del informativo más visto de Estados Unidos, más de 9 millones de telespectadores, una de las estrellas de la NBC que cobra $1 millón al mes, pero que ahora ha perdido su reputación. Ha reconocido que mintió sobre lo que vivió como reportero en Irak. Varias veces ha contado que viajó en un helicóptero del ejército estadounidense que había sido atacado por el enemigo, pero no era cierto. Pido perdón, dije que viajaba en un helicóptero que fue atacado, pero realmente yo iba en el siguiente helicóptero, ha reconocido. Los que le han delatado han sido los propios militares que sí participaron en la misión. Si alguien ahí fuera quiere adornar su historia sobre lo que hizo o no, bueno, nosotros sí sabemos lo que ocurrió, decía uno de esos soldados. La credibilidad de Williams ahora está siendo cuestionada por la propia cadena de televisión, que ha comenzado a investigar otras coberturas del periodista, por ejemplo, sus laureadas crónicas sobre el huracán Katrina. De momento, el reportero ha sido apartado de su puesto y la propia cadena lucha por recuperarse de un golpe difícil de reparar. Tampoco la pavada. Le tiraron una bomba al que iba a 20 metros atrás. Pienso que era para él. No, pero no fue atacado. No, pero pensó que era para él. Igual, qué sin sentido, ¿no? Porque él podría decir, estamos en helicóptero en Irak y el helicóptero que iba adelante fue atacado y observamos eso. Igual, digamos, no hubiese sido tan... Igual ya ser un corresponsal de guerra tiene su mérito, su riesgo. Pero una cosa es un corresponsal de guerra y otra cosa es un periodista empotrado, ¿o no? ¿Empotrado en qué se...? Así le dicen a los periodistas que van con las tropas. Ah, que van... bueno, igual es un corresponsal de guerra. En todo caso, la decisión es si se queda... Porque Pero ahora el ejército estadounidense ejerce mucha presión sobre los corresponsales de sus países para que no se muevan de manera independiente. Eso es muy común ahora. Por eso le dicen periodista empotrado. O sea que vos no vas a cubrir donde se te canta la gana, sino que el ejército te dice, usted viene conmigo acá al lado. Aquí, acá. Estito tiene que decir, Estito tiene que un hacer. Poquito de eso ¿Sí? También. Entonces no muestran lo que no le conviene, no lo muestran, obviamente. ¿Cuánto ganaba? ¿1 millón? Bueno, $1 millón al mes, casi como nosotros. Sí, cerquita. Por debajo. Bueno, un lío para este hombre. Por eso hay que tener cuidado con los periodistas que nos hacemos en la cobertura que yo hice de la invasión a Afganistán. Estuve muy cerca de Bin Laden y, bueno... Casi lo agarran con él. Sí, mucha gente pero no solo en el ámbito periodístico, ¿no? Cuánta gente que se inventa aventuras por ahí en la vida. Bueno, a Diosdado Cabello que le andan inventando, le inventaron un momento que él personalmente le había dado $1 millón a Osama Bin Laden. Dios. Bueno, por eso ojo con los medios, compañeros y compañeras. Ojo con los medios también en lo que tiene que ver con la crisis de Ucrania. Que todos nos intentan mostrar como el avance ruso, el injerencismo ruso en Ucrania, etcétera, etcétera, y en realidad es una batalla geopolítica en el que quien más lleva adelante la injerencia son nuevamente nuestros amigos gringolandis, que como veíamos el otro día, nada más hasta el año 2001 le habían dado $5.000 millones
para desestabilizar al gobierno prorruso. Claro que eso no lo dice absolutamente nadie en los medios de comunicación, y si usted ve estos medios de prensa, siempre piensa que los malos son los rusos. Bueno, lamentablemente le informamos de este lado que no es tan así, y más bien todo lo contrario. Vamos a ver un reporte sobre lo que está sucediendo, porque la situación está en candela. Estuvo hoy la canciller alemana Angela Merkel, que me parece que, cambiando un poquito de tema, no se lo va a comer crudo Alexis Tsipras, como habíamos dicho, como habían dicho algunos analistas programas atrás, y nosotros lo habíamos referido aquí a través de esta pantalla. Bueno, pero ya mezclé los temas, no importa. Merkel igual tuvo un contrapunto con Obama hoy en relación a qué hay que hacer con Ucrania. ¿Lo vemos en el reporte? Vamos. Dale. Bueno, el caso es que ambos partían de posiciones distintas sobre la conveniencia de armar o no a Ucrania, pero de momento han hecho un frente común y han decidido apostar conjuntamente por la vía diplomática, pero insisto, de momento. Es el resultado de las 2 horas de conversaciones que han mantenido los dos dirigentes en el despacho Oval de la Casa Blanca. Al término de esa reunión han dado una rueda de prensa en la que Obama ha insistido en que de momento la vía diplomática, las sanciones contra Rusia y la ayuda financiera a Kiev deben ser los caminos a seguir. Merkel, por su parte, ha advertido que la paz en Europa está en peligro y se ha felicitado de esa fortaleza de la unidad que han demostrado Estados Unidos y Europa. Pero ¿qué pasa o qué va a pasar si falla esa vía diplomática? Aquí es donde ya no están tan de acuerdo y ha habido matices, porque Merkel ha dicho que en ese caso seguirían intentándolo, pero Obama ha dejado claro que en esa ocasión lo que harían sería intentar estudiar otras vías, y ahí ya no descarta el posible envío de armas a Ucrania, algo que Merkel ha dicho que respeta pero que no comparte. En Bruselas, los ministros de Exteriores de la Unión Europea, conscientes de que en Minsk puede jugarse las últimas oportunidades de un acuerdo dialogado que ponga fin a la crisis de Ucrania, se mantienen a la expectativa. Esta mañana han aprobado incorporar a 19 personalidades y 9 entidades a la lista negra de sancionados, pero han retrasado la entrada en vigor hasta el próximo lunes. Si hay acuerdo, este miércoles en Minsk podrían levantarse además las sanciones, pero para ello la alta representante Federica Mogherini exige pleno respeto a las fronteras de Ucrania y la retirada plena de las tropas y el armamento ruso de territorio ucraniano. El ministro español de Exteriores ha rechazado enviar armas a Kiev y ha reclamado una oportunidad para el proceso de paz en el que se trabaja estos días. Sí, Rusia y los separatistas rusos, prorrusos, aceptan una solución negociada. No tiene sentido seguir intensificando el ritmo de sanciones. Si eso no se hace así, esas sanciones se establecerán y se empezará a estudiar la tercera fase, que son las económicas y las financieras. 6 grados bajo cero, un grupo de jubilados lleva horas desafiando al invierno. Hoy toca reparto de ayuda humanitaria. Para muchos, lo que consigan aquí les debe durar todo el mes. La comida la entrega la fundación de Rinat Akhmetov, uno de los hombres más ricos de Ucrania, natural de esta región. Por fin se abren las puertas y los jubilados cogen su turno para recibir alimentos. La ayuda se reparte entre los mayores de 60 años, las familias numerosas y los minusválidos, asegura Tatiana, trabajadora de la fundación. En cada bolsa, pasta, azúcar, harina, carne enlatada, cereales y leche. Hace ya varios meses que el gobierno ucraniano dejó de pagar las pensiones a los jubilados de Donetsk. Para lograr cobrarlas deben salir del territorio rebelde, pero la edad y los permisos que exige el ejército ucraniano frenan a la mayoría de los pensionistas. Muchos de los jubilados que estamos viendo aquí haciendo cola frente a este edificio hace muchos meses que no reciben su pensión, así que la ayuda humanitaria es uno de los pocos medios, si no el único, que tienen para salir adelante. Teníamos algunos ahorros, pero se agotaron, cuenta Nikolai, que lleva 6 meses sin cobrar la pensión. Tatiana tampoco cobra desde agosto y confirma que esta ayuda es crucial en su vida. El próximo reparto será en 20 días. Los jubilados se marchan cargados y dispuestos a administrar su ración. Bueno, en esto de las batallas geopolíticas que hablábamos hace un rato, obviamente que y los conflictos, las víctimas siempre termina siendo la sociedad civil, obviamente, y esto es fácil reportarlo.
¿Qué va a pasar en Ucrania? Vamos a estar dándole seguimiento. Armas quiere mandar a Estados Unidos. Merkel no quiere, y ha sido un punto de... Ahora vio que cuando Merkel habla en alemán. Porque hay muchos países del llamado de tercer mundo que cuando vamos a reunirnos con Obama, digo vamos como integrante del llamado tercer mundo, se esfuerzan por demostrar que pueden hablar en inglés, ¿no? Sí, como si fuera una virtud en sí misma. Sí, y va Merkel y dice, acá hablo, soy de Alemania y hablo en alemán. No, y además... El juego político y diplomático tiene mucho que ver, porque recordemos que la canciller Merkel también tiene un peso con todo lo que es la Unión Europea. Y obviamente, diplomáticamente, tienes que mostrar equilibrio entre... Pero vos vas como representante de Bolivia y no vas a hablar, aunque hables perfecto inglés. Ah, no, obviamente. Pero la mayoría de los políticos tradicionales les encanta demostrar ante los periodistas de la Casa Blanca y los grandes medios internacionales que dominan perfectamente el inglés. Bueno, muchos periodistas también les encanta demostrar que saben. El otro día escuchaba a Panamericana, la periodista de la mañana, no sé qué tenía, hablaba, de los Óscar hablaba. Y la pronunciación en inglés como si fuera de no sé qué universidad, de Columbia o algo así. Espectacular, le mandamos una felicitación. Y cuando vayamos a reunirnos de ojo con los medios con Obama, le vamos a invitar para que sea nuestra English traductora. Bien. Hagamos aquí una pequeña pausa para meternos de lleno en lo que tiene que ver con la situación de la República Bolivariana de Venezuela. Al regreso del corte, no te vayas, que hay un montón de material interesante aquí en Ojo con los Medios a través del poderoso Avi Ayala. Ya volvemos. Bueno, ya vamos con Venezuela. Vio que justo yo al inicio decía que estas guerras, tantas guerras que llevó adelante Estados Unidos a propósito de esos 10.000 ataques a las Torres Gemelas que significaron las muertes producidas por Estados Unidos en sus diferentes invasiones. Y al final ninguna sirve para nada. Y fíjese lo que aparece ahora en este minuto. Kofi Annan. ¿Se acuerda de Kofi Annan? Sí, sí. El secretario general de Naciones Unidas, el predecesor de Ban Ki-moon. El morochito simpático. Confiesa, dice que la invasión de Estados Unidos a Irak fue un error y contribuyó al nacimiento del Estado Islámico. ¿Se da cuenta que nosotros decimos, cuando nosotros decimos Estados Unidos tiene que ver y financia al ISIS, al Estado Islámico, y todo el mundo dice la otra vez, estas son conspiranoicos, sí, son radicales, extremistas, comunistas, fanáticos, todo eso. Fanáticos. Ahora lo dice Kofi Annan, ex secretario general de la ONU. La invasión a Irak en 2003 perpetrada por Estados Unidos y sus aliados fue un error y contribuyó, repito, al surgimiento del grupo extremista Estado Islámico, aseguró el Premio Nobel de la Paz y es secretario general de la ONU, Kofi Annan. Siempre me puse a la invasión, dijo Annan. Mis temores se hicieron realidad. Esa decisión agravó la situación en Irak y la disolución de las fuerzas de seguridad iraquíes dejó sin trabajo a militares y policías descontentos. El deseo por crear rápidamente una democracia sin las instituciones correspondientes condujo al surgimiento de un régimen corrupto, comentó el exsecretario general. Y advirtió que el terrorismo islámico está destruyendo la diversidad y el pluralismo en Oriente Medio. Ahora, yo digo una cosa. A los genios y visionarios que mandan a invadir los países y todo eso, nunca les llega la Corte Penal Internacional, que tanto se apura en enjuiciar a los dictadores africanos. Nunca Bush, no, a Ramphel. Imagínense que ahora la Corte Penal Internacional... yo sé que Estados Unidos no se adscribe, pero... quitó a Croacia y Serbia, digamos, los reprendió por la guerra, pero dijo que ahí no hubo genocidio. Imagínense si va a llegar... Cansa un poco todo este orden internacional que siempre hace lo mismo. Un poquito de a ver si nos ponemos las pilas, cómo hacemos, G77, no alineado, no sé. Algo hay que hacer, Consejo de Seguridad... Vamos a mandar a Loranto en el Consejo de Seguridad a ver qué... Me voy al Consejo Económico, mejor. Ahí está la cosa. Bueno, si usted quiere por ahí. No, métale nomás. Métale. Vamos a hablar de Venezuela. Primera declaración.
es del presidente constitucional de la República Bolivariana, don Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. Y que usted, presidente Obama, no crea las mentiras que le están metiendo los lobbies que usted tanto criticó en Washington. Los lobbies de la guerra, los lobbies imperiales que mienten tanto sobre Venezuela, presidente Obama. Los lobbies que le preparan estos informes son los mismos lobbies que dijeron que Irak tenía armas químicas de destrucción masiva, que usted criticó. Sabe usted, presidente Obama, que estamos en otro mundo. Y usted debe saberlo muy bien. América Latina y el Caribe ya no es el patio trasero de los Estados Unidos. Y Venezuela no es la factoría petrolera, la neocolonia petrolera que fue de los Estados Unidos. De verdad sí lo creo. Usted tiene una de dos. Pasar a la historia como el presidente que cambió las relaciones de América Latina y el Caribe con todos nuestros países y Estados Unidos, o pasar a la historia como el presidente que cometió los mismos errores que George Bush, Ronald Reagan y compañía. Sobre Venezuela, hay un golpe de Estado que está siendo apoyado por todas las agencias del gobierno de Estados Unidos, presidente Obama. Usted dirá, Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Dice, igualmente, nosotros apoyamos a los ciudadanos de países en los cuales el ejercicio pleno de la democracia está en riesgo, tales como Venezuela. Cuando un documento de estos dice esto, es una orden directa para que se enloquezcan los grupos y se lancen a derrocar el gobierno. Igualmente nosotros apoyamos a los ciudadanos de países en los cuales el ejercicio pleno de la democracia está en riesgo, tales como Venezuela. Nos nombra en su documento. ¿Está en riesgo la democracia en Venezuela? ¿Dónde hay más democracia, en Venezuela o en Estados Unidos? ¿Dónde hay más pueblo con poder? ¿Dónde hay más libertades públicas? ¿Dónde gobierna el pueblo y no las transnacionales y los lobbies? ¿En Estados Unidos o en Venezuela? Dice el presidente Obama, aunque unos cuantos países en la región continúan atrapados en debates ideológicos, nosotros seguiremos trabajando con todos los gobiernos de la región que estén interesados en cooperar con nosotros, ellos, el imperio, de manera práctica en el cumplimiento de los principios de la Carta Democrática Interamericana. Como es un solo párrafo, tiene un solo sentido estratégico. Amenazarnos con la Carta Interamericana, amenazarnos con la intervención de Venezuela. Porque si el país que está en riesgo la democracia es Venezuela y se aboga el derecho de Estados Unidos a apoyar a todo aquel ciudadano que esté luchando contra el riesgo de la democracia, sea quien sea, apoyarlo con plata, apoyarlo con armas, al final la Carta Interamericana sería el instrumento para tratar de intervenir a Venezuela. Craso error, presidente Obama. Y ratifico mi llamado a los gobiernos y pueblos de América Latina, de la CELAC y de UNASUR, al llamado de urgencia para apoyar al pueblo y gobierno de Venezuela en el rechazo a la conspiración que se dirige contra nuestra democracia desde los Estados Unidos de Norteamérica. Así lo denuncio, así lo sostengo, así lo digo. Ahí está la denuncia firme del presidente Maduro. Hoy hubo una reunión en Montevideo. Exactamente, cancilleres de la UNASUR. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? Y sacaron una comunicación expresando la necesidad de diálogo entre Venezuela y Estados Unidos, de generar un vehículo diplomático en el cual se pueda resolver esta situación, y rechazaron cualquier tipo de injerencia y de intromisión en los asuntos internos del país. Vamos a ver la declaración de Ricardo Patiño, quien es canciller de Ecuador, país que ejerce la presidencia pro tempore de este organismo. En segundo lugar, la Comisión ha decidido buscar canales de diálogo, de comunicación
con el gobierno de los Estados Unidos que favorezcan el diálogo directo entre los dos países, Estados Unidos y Venezuela, en el marco del respeto de los estados y el principio de no intervención y también el respeto al derecho internacional. Creemos que en la búsqueda de esos canales de comunicación con el gobierno de los Estados Unidos puede servir de mucho para alcanzar estos niveles de diálogo y de comunicación y favorecer la paz y la tranquilidad en la región. Básicamente las medidas adoptadas, digamos que habían sido aprobadas por el Congreso norteamericano antes de la reunión de CELAC en San José y luego las que han sido ya aplicadas por el gobierno de Estados Unidos en relación a las sanciones, así llamadas sanciones rechazadas por nuestro gobierno. Sanciones unilaterales del gobierno de los Estados Unidos en contra de funcionarios venezolanos y de sus familiares, a quienes, digamos, acusan de afectar los derechos humanos, de participar en actos de corrupción, etcétera, sin ni siquiera señalar y mencionar nombres. Estas decisiones unilaterales nosotros creemos que pueden afectar la estabilidad de Venezuela y también de la región. Y de actuar inmediatamente, después de que se han tomado medidas por parte del gobierno de los Estados Unidos, se van a aplicar medidas por parte del gobierno de los Estados Unidos que merecen una reacción inmediata de nosotros. Es muy importante que la reacción sea inmediata y por esta razón nosotros nos hemos constituido en esta reunión y esperamos que esto favorezca, que nuestra acción favorezca a la paz, a la concordia, al diálogo, no solamente, digamos, entre nosotros como estados parte de UNASUR y que nos ofrecemos protección y apoyo y respaldo, sino también evitar que países extrarregionales pudieran... Ahí está la palabra del canciller Patiño. Cometió un error, Lorán, Tony. Sí, la pro tempore de Ecuador es la CELAC. La CELAC. Y el presidente, secretario presidente de la UNASUR es Ernesto Samper. Expresidente colombiano que el otro día lo vimos en Caracas. Escuchamos palabras a continuación de la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Ha sido realmente una reunión muy positiva porque hubo un intercambio franco entre los cancilleres, quienes además manifestaron su disposición a seguir acompañando a Venezuela en mecanismos de solidaridad y de acompañamiento en sus procesos internos en los términos que acuerde el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros expusimos en detalle de qué se trataba estas situaciones injerencistas, cómo nos alarmaba y nos preocupa profundamente recientes declaraciones de altos personeros del gobierno de los Estados Unidos, cómo fue incluido en el informe de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos una mención a Venezuela como amenaza a la seguridad de ese país y cómo al mismo tiempo prácticamente se le da la luz verde a sectores violentos en Venezuela, opositores, para llevar adelante aventuras poco ventajosas tanto para Venezuela como para nuestra región. Aquí se rechazó, se reiteró el rechazo a la aplicación de medidas unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos y asimismo se buscarán los mecanismos de comunicación pertinentes con el gobierno del presidente Obama y UNASUR a los fines de dar un acompañamiento en cuanto al principio de soberanía y autodeterminación del pueblo de Venezuela. Igualmente, nosotros manifestamos nuestra profunda preocupación de cómo se están dando señales claras por parte de la administración estadounidense, se están dando señales claras parecidas y similares, incluso más graves que las que vivimos previos al golpe de Estado en el año 2002. Bueno, ahí está la declaración de la canciller venezolana. Tenemos que irnos y también queremos cerrar, doctor, este programa con entrevista exclusiva al ministro de la Presidencia del Estado Plurinacional, Juan Ramón Quintana, que justamente expresa la voz del gobierno de este país en repudio a los intentos desestabilizadores en Venezuela. Dale con vos, es hasta mañana, 6:30 de la tarde, como siempre aquí por el Avia Yala. Un abrazo. La
desestabilización del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela repercute en toda la región. Para analizar este tema aquí en Bolivia, acudimos al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. El ministro ratifica la posición expresada recientemente por el presidente Evo Morales, quien criticó en duros términos la participación de Estados Unidos en la política interna de Venezuela. Bueno, ratificar la posición de Bolivia de condena ante la agresión económica que está sufriendo nuevamente Venezuela. Para Quintana, un estudioso de la injerencia política de Washington en la región, el objetivo de la desestabilización del gobierno bolivariano está claro. El objetivo de los Estados Unidos es mantener control y dominio territorial en América Latina con el objeto de preservar las fuentes más importantes de materias primas, petróleo, oro, minerales estratégicos, agua dulce, el control geopolítico de la región. Ministro, ¿qué significa lo que está sucediendo en Venezuela, pero no en el plano local, sino con una mirada regional en el marco de la UNASUR? Uno de los objetivos, podríamos decir, en este tablero del dominio geopolítico pasa por derrocar al gobierno del presidente Maduro, que es uno de los gobiernos más sólidos, más firmes, que ha recuperado la soberanía respecto a sus recursos naturales. La situación de Venezuela podría afectar el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas que intentan llevar adelante La Paz y Washington. Bolivia tiene relaciones con todo el mundo, Bolivia tiene una cultura de diálogo. Las actitudes hoy de Estados Unidos frente a Venezuela no contribuyen a generar un clima de confianza como para restablecer las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos. La UNASUR se encuentra ultimando los detalles para tratar el tema de Venezuela mediante una reunión de cancilleres en Ecuador. Andrés Allari, Hispan TV, La Paz.